Listo, ahora sí estamos grabando. Voy a compartir pantalla, por favor, y si alguien es de esta ficha, me lo manifiesta vía chat o interviene. Víctor por acá, 313-4561. Si no estoy mal, la ficha que faltaba la semana pasada. Víctor no se lo escucha. Si puedes, escribe, no hay problema. Listo, listo, Víctor, gracias. Entonces, ya nos ponemos al día en cuanto a la asociación. Ese era pues como que el paso que faltaba. Y ya pues vamos a quedar a la par de las otras dos fichas, que es la 311-8328 y la 313-5429, que son las fichas que nos acompañan. Entonces, repito, si alguien de la ficha que faltaba por asociar no se conectó a la clase pasada, desea una orientación en cuanto a la construcción de la evidencia número uno, que es el mapa mental, al finalizar el encuentro sincrónico de hoy, eh, eh, me deja su correo para que podamos revisar tanto grabación o resolver las dudas que pueda tener respecto a la construcción de esa evidencia. Listo, hay que tener presente también que por esa novedad a la ficha 313-4561, la que recién se asoció, le di una extensión de unos días de más eh, para la entrega de la evidencia número uno, para la entrega de ese mapa mental, porque las otras dos fichas tienen como fecha de cierre el día de hoy a las 11:59 para que lo tengan presente en cuanto a esa caracterización socioeconómica con las categorías tecnológicas, eh, normativas, culturales y socioeconómicas, como lo dije al inicio. Víctor, dale. Profe, ¿me escuchas bien ahí? Sí, señor, ya sí la escucho. ¿Cómo está? Profe, mira, lo que sucede es que el video que tú subiste de la primera sesión sincrónica solamente sale grabada la primera parte, como media hora. El resto del video sale en negro. Pero hubo un compañero que grabó y este compañero grabó toda la clase y subió el link a nuestro grupo de WhatsApp. Entonces, no sé si de pronto él te lo pase para que tú la puedas subir ahí completa, digo yo, o que se sigan conectando ya con el avance que él dio con el link. Sí, señor. No, eso me serviría mucho, Víctor. Muchísimas gracias porque, bueno, no sé la verdad de pronto qué pudo haber pasado con esa grabación. No es la primera vez que me pasa que de un momento a otro eh, se pone negra la pantalla. Eh, bueno, muchas gracias por la notificación y sería importante que el compañero entonces nos comparta la grabación completa, pues que menos mal él la realizó y poder corregir ahí y yo subirla pues también al canal, ¿cierto? Donde les voy dejando las grabaciones de los encuentros sincrónicos. Listo. Entonces el compañero, por favor, también importante que me comparta el link o el archivo a este correo puede ser. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar acá con la introducción ya al segundo momento que consiste en la explicación de nuestra evidencia número 2 que es el mapa, perdón, la propuesta de investigación. Listo, ¿alguien tuvo alguna dificultad o tiene alguna dificultad en cuanto al mapa mental, que es también como parte de lo que debemos conversar en este primer momento antes de iniciar con el problema?
Dale, compañera. Buenas noches. Yo tenía una duda, a pesar de que ya lo hice, es hacer el mapa mental en base de la animación 3D en Colombia en el 2025, mirar las características, las necesidades, los problemas a nivel socioeconómico, tecnológico, cultural y político. Esa era más o menos la tarea que había que hacer. Sí, no, es más o menos no muy bien esa era. Ah, Es perfecto, entonces sí. muy bien. Sí, es realizar esa caracterización socioeconómica, tecnológica, cultural, político-normativa, ¿cierto? Que permita, de alguna otra manera, lo que mencionabas, reconocer esas necesidades, esas características, describirlas, analizarlas y que eso nos lleve posiblemente a la observación de un problema, ¿cierto? Que es como para poderlo conectar ya con el inicio de la evidencia número 2. Oscar, adelante. Hola, profe, buenas noches. Profe, yo lo hice más enfocado pues como al tema personalizado, ¿no? No lo hice tanto generalizado, sino más como al momento que se está viviendo como de estudiante de animación 3D, todo el contexto, el tema socioeconómico y pues lo que se pactaba ahí en el mapa mental. Entonces yo tenía esa inquietud, a ver si iba bien orientado o yo más sin embargo le había dejado la inquietud ahí en el Sajuna, pero pues no tuve respuesta. Entonces, yo ya lo subí de todas maneras. Gracias. Oscar, ¿acá en qué espacio? Perdón, en la actividad, profe. Cuando tú dices que en Sajuna es en qué espacio, porque acá no tengo mensaje tuyo. Sí, en la actividad yo soy de la ficha 313-5429. Ah, pues, pero en la evidencia como tal. Sí, señor. Ah, bueno, no, lo que ocupa es que cuando se vaya a comunicar, se comunicas por acá. Listo. Ah, no, O por el chat de investigación para poderlo sí, atender de una. sí, yo la pregunta la planteé en un chat que había ahí, pero pues creo Ah, que se habilitaba era hoy, algo así. sí, sí, señor, eso tiene unos horarios. Ah, ok. Sí, pues era más que todo la inquietud, no sé. Pues yo hice el mapa mental y todo con todo lo que se solicitaba, el tema socioeconómico, los problemas y todo ese tema, pero más enfocado pues a lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Como estudiantes. Está bien, no, mientras, o sea, lo importante y lo que revisamos también parte de la clase pasada, bueno, hay una claridad en cuanto a eso y es una oportunidad también para que lo conozcamos. El chat se habilita en unas horas, ¿cierto? Por eso, ahí en la programación a ustedes les aparece en el cajón, eh, al lado superior derecho del ordenador, les va a aparecer el horario o el momento en el que se da ese chat sincrónico. Listo, entonces como yo tengo varias fichas, eso tiene unos horarios, vea por ejemplo el próximo es el jueves a las 8 de la mañana, eso tiene unos horarios y pues por eso debemos entrar en ese momento. Si no, pues ya ustedes saben, yo no tengo ningún problema en que se comuniquen por este correo que les he dejado acá, que es simon.sociales@gmail.com. Listo, porque pronto por ahí yo ya puedo resolver más rápido, ustedes no tienen que esperar a ese encuentro de chat sincrónico o a escribirme por este chat privado de Sayuna, que también lo pueden hacer. Listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es desarrollar lo que nos pide el instrumento de evaluación, ¿cierto? Como lo vimos, y que tenga las orientaciones generales, que cumpla con esos criterios generales que nos pide la caracterización socioeconómica. Es decir, que si lo planteamos desde un contexto muy general, ¿cierto? Es decir, utilizamos una técnica más deductiva, o si lo planteamos desde una visión más particularizada, ¿cierto? Eh, Mientras esté ligado primero a lo más importante que es el contexto de la animación 3D en Colombia, ¿cierto? Sea el contexto general o un tema en particular, no sé, el acceso a los estímulos que hace el Ministerio de las TIC, a los animadores, las animadoras, ¿cierto? Eh, Hay que tener entonces presente que mientras esté ligado al contexto de la animación 3D,
está bien. Y mientras esa descripción tenga que ver con esas características generales o particulares, desde lo socioeconómico, lo tecnológico, lo normativo, está cumpliendo pues como con las especificaciones y con la idea de aproximarse críticamente a ese contexto para empezar a desarrollar a partir de ello, de esa caracterización, la segunda evidencia que es la construcción de la propuesta de investigación. Listo. Entonces yo creo pues que vamos muy bien y ya vamos a revisar un pequeño material audiovisual que dura 2 minutos que nos va a permitir, bueno, vamos a, esto sigue funcionando, es que ya con lo de la grabación ya me da un poco de susto. Vamos a mirar este material para iniciar el segundo momento. Listo, vamos bien, pregunto. Gracias por responder ahí en los emojis. Vamos a revisar entonces el material. Poder de la observación. Ver más allá de lo evidente. Observar no es solamente un acto visual. Es un acto en el que intervienen todos los sentidos cuando es posible. Supone un proceso mental. La mirada debe superar el nivel de las explicaciones espontáneas y evidentes y ver cosas distintas en lo mismo, desarrollando un espíritu de búsqueda, de investigación. Lo que cambia es nuestra mirada, no lo observado. La observación es una técnica poderosa que se puede emplear para comprender los problemas. Una técnica que exige disciplina y práctica. Toma lápiz y papel y empecemos. Para enfocar la observación de manera productiva, deberemos definir previamente cuestiones sobre qué, cuándo y cómo. Primero, ¿qué observar? Define lo que buscas. La observación debe realizarse con un propósito definido, ser hábilmente dirigida y cuidadosamente registrada. No tiene sentido observar indiscriminadamente si no se sabe con exactitud qué es lo que se va a observar. Segundo, ¿cuándo observar? Dale tiempo a la observación. Dispón del tiempo necesario para observar. Una mirada de vuelo de pájaro nos priva de descubrir nuevos ángulos. Observar exige conciencia en lo que observamos, y esta conciencia se activa si le dedicamos un tiempo y un lugar para entrenar nuestra mente. Tercero, ¿cómo observar? Con una clara intención y una consciente apertura mental. Así evitamos volver a los esquemas rutinarios que nos impiden observar cosas nuevas o soluciones creativas. Y muy importante en la observación, registra. Puedes escribir, dibujar, digitar. Esto es importante para comprender cómo cambia tu mirada. Escribe sobre el significado de cada uno de los elementos que conforman el problema. Determinan las características de las cosas, las transformaciones ocurridas, cómo se relacionan los diferentes elementos. La observación atenta nos da concentración y conocimiento real de las cosas. Recuerda, lo nuevo no está en el exterior, sino que está en la forma en que dirigimos la mirada a lo que nos rodea. Gestión de talento, conocimiento y oportunidad. Con tu apoyo, de 2024 ha sido posible la respuesta humanitaria a... Bueno, muy bien. Entonces, la idea, como lo vimos ahí, es que de alguna u otra manera aprendamos a observar críticamente, porque esa observación crítica es supremamente importante a la hora de empezar a desarrollar un proceso de investigación, a la hora de encontrar una solución, como lo veíamos ahí, creativa, a una falla, a una deficiencia, a un problema, a algo que se puede cambiar, que se puede optimizar, que se puede transformar.
¿cierto? Dentro del contexto de la animación 3D. Entonces, como lo observamos, ¿qué es un problema? Un problema busca responder a esas preguntas básicas, a un qué, a un cuándo, a un cómo, a un con quiénes, ¿cierto? A quiénes afectan, quiénes están implicados. Y básicamente esas son las generalidades de un problema, ¿cierto? Responde al qué, al cómo, al quiénes, al cuántos y al dónde. Entonces, hay que tener presente que ese problema, una vez lo encontremos, lo vamos a tratar de desarrollar. ¿Desde qué perspectiva? Pues la idea es que en función del formato, ¿cierto? Cuando hablo del formato es de este archivo Excel que está en nuestro material que revisamos en la presentación del curso, la clase pasada, y que vamos a tener acá tanto en el material oficial como, bueno, esto hace parte también de los avisos parroquiales. Yo voy a unificar, como las fichas están unificadas, yo voy a unificar carpetas también para ahorrarme esa labor de crear temas por separado y por eso no les he compartido ese archivo, ¿cierto? Pero vamos a utilizar uno que tengo acá de propuesta para que lo tengamos presente, ¿cierto? Entonces, la clase anterior íbamos finalizando hablando precisamente de esto, de la invitación a una vez tener desarrollada esa caracterización socioeconómica, ir adelantando unas reflexiones, unas generalidades, unas lluvias de ideas a propósito de esto, ¿cierto? De ese posible tema que me interesa y ese problema que quiero investigar ligado a ese tema sobre el cual estoy interesado, estoy interesada, y a propósito, qué antecedentes o qué puedo ir buscando a propósito de eso que me interesa investigar y la posible pregunta investigación que nacería de ese problema. Entonces, lo veíamos en la clase al cierre de la clase anterior, básicamente, y con el inicio de este segundo momento, básicamente cuando hablamos de la construcción o del inicio, ¿cierto?, de ese problema de investigación, estamos respondiendo generalmente a 4 o 5 preguntas de este tipo, ¿cierto? Y es, estamos hablando del qué, ¿cierto? Estamos hablando del dónde, estamos hablando del cómo, del quién y del por qué. Generalmente, pues hay unas propuestas que logran, digamos, que responder a todas estas preguntas que ustedes están observando, tanto al qué, tanto al dónde, al cómo, al cuál o al cuáles, al quién o al quiénes, al por qué, al para qué, al cuándo. Pero lo importante, el sentido de esto es que logremos en esa descripción que vamos a hacer del problema responder a unas preguntas que son vitales, sobre todo al qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que puedo hablar del tema? ¿Qué es lo que puedo decir a propósito? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se da? ¿Por qué se da? ¿Cierto? Entonces, ir respondiendo al qué sobre todo, al cómo, ¿cierto? Eso en lo procedimental de qué manera se desarrolla y muy importante también tener presente quiénes son los afectados, ¿cierto? Cuál es la población que está implicada y en qué lugar, ¿cierto? Es decir, en dónde. Entonces, cuando tenemos esto, tenemos como lo esencial, pero la idea es que si lo podemos hacer respondiendo o cuando hablemos del problema, podemos tener presente que si respondemos a todas estas preguntas, tenemos verdaderamente un problema integral. Eh, la invitación es que sí o sí, independientemente de si respondemos a todas o a las, digamos que más generales, al final cerremos con esto, ¿cierto? Que la invitación como al y sí, porque ese y sí es el que nos va a conectar después de decir qué es lo que pasa ahí, ¿cierto? Dónde tiene lugar, cómo sucede, cuáles son las características de lo que pasa ahí, quiénes son los implicados. La idea es que al final terminemos con esa invitación al ICI, porque ese ICI se termina convirtiendo en la base de la pregunta de investigación. Cierto que la pregunta es atrevernos a decir, bueno, aquí tenemos una falla, una deficiencia, algo que podemos transformar, y la pregunta de investigación es ese reto, ¿cierto? Convertido en pregunta de si yo puedo
a través del plan que quiero ejecutar, resolver o no esa deficiencia que hallé, ese problema que identifiqué, ¿cierto? Entonces al final es como ir cerrando textualmente ahí porque esa va a ser la apertura a precisamente más abajo plantear de una la pregunta de investigación. Listo. Entonces vamos a tener presente que en esa pregunta de investigación, como lo estuvimos abordando, hay que tener presente unas categorías, ¿cierto? Y es cuál es ese alcance que puede tener la pregunta, qué es lo que yo quiero averiguar, y de ahí, pues tener presente que después de ese alcance, después de plantear ese qué, ese cómo, ese cuáles, ese de qué manera, viene el objeto de estudio, el problema, en lo que usted quiere abordar, ¿cierto? ¿Qué pasaría si los animadores 3D conocieran de mejor manera los recursos de acceso a estímulos del gobierno nacional, ¿cierto? Entonces, de entrada, está pasando o estoy describiendo que yo quiero averiguar qué pasaría, ¿cierto? O de qué manera se podría generar una mejora en el acceso a estos estímulos si los animadoras 3D acceden a estos recursos, ¿cierto? Entonces, el objeto de estudio básicamente es el contexto de los animadores 3D y su inclusión o su desconocimiento o su percepción o su acceso, su experiencia en cuanto a la oferta que hacen los gobiernos a través de los ministerios correspondientes, ¿cierto? Entonces, ahí después de plantear el alcance, lo que yo quiero averiguar, pongo mi objeto de estudio, pongamos otro, pues, cómo la ciencia, la tecnología y la innovación se conecta con la animación 3D en Colombia y cuáles son los retos a partir de la introducción de la inteligencia artificial. ¿Cierto? Es acá un poquito más confusa y más grande, pero lo importante es que tengamos el alcance, el objeto de estudio, que en este caso sería la innovación, la ciencia y la tecnología aplicada a la animación 3D, ¿cierto? Eso es lo que se quiere averiguar en Colombia y cómo esta afecta el campo en relación con la IA, ¿cierto? Entonces, después de que yo ponga el alcance, pongo lo que quiero estudiar, qué es lo que estoy problematizando, y al final cierro diciendo en dónde lo estoy haciendo, si es en Colombia, si es en una ciudad en particular, si es en Bogotá, si es en Medellín, si es en Cali, si es en Buenaventura, si es en un municipio, si es en una región, ¿cierto? Entonces, yo siempre deben terminar cerrando con el contexto espaciotemporal, ¿cierto? ¿Quiénes son los implicados y con quiénes se está haciendo o para quiénes se está pensando la propuesta de investigación? Listo, entonces, acá tenemos, como lo veníamos conversando, el material de formación y este nos invita entonces a partir de ese acceso o de esa eh, desarrollo de la propuesta de investigación, nos invita a precisamente ir desarrollando la etapa número uno. Entonces, una vez tengamos presente ese tema, ¿cierto? Que para tener presente el tema de investigación, muy probablemente ya ustedes deben tener claro los aspectos que veníamos conversando en cuanto al problema, en cuanto a la pregunta y ojalá en cuanto a la revisión de unos antecedentes o el estado actual de la temática, que eso es lo que vamos a también a abordar ahorita con el uso de unos gestores de información, ¿cierto? Que ahí vamos a ir cerrando el encuentro de hoy. Pero entonces, hablemos del tema, ¿cierto? Pues para hablar del tema, como les decía, para hablar de esa idea que los motiva a ustedes a investigar, a profundizar en algo, a identificar esas necesidades y esos problemas, esto pues está ligado, por eso es uno de los criterios esenciales, a un campo específico, en este campo a la animación 3D, y una característica como lo hablamos es que estos temas pues tienen un propósito formativo, como lo hablamos anteriormente en cuanto a esa formación profesional integral, ¿cierto? De la cual hablábamos que no solo es importante lo técnico, sino también lo procedimental y lo que tiene que ver con el ser y con la capacidad de resolver problemas en el contexto productivo. Y básicamente el tema es esa idea amplia, pero que ya de una vez me va marcando un norte, es muy distinta a una propuesta que se quiera ir por un tema de la percepción
de los animadores, las animadoras 3D en cuanto al impacto de la IA, o otra propuesta que se quiera ir por una revisión histórica de cómo la animación llegó a Colombia desde animaciones, digamos que más clásicas, hasta la animación 3D, ¿cierto? Son investigaciones en dos contextos muy distintos, pero sin embargo están vinculadas al contexto de la animación, ¿cierto? Una es de corte más histórico, otra es de corte más incluso de futuro, de incluso de plantear problemáticas que tienen que ver con la IA y su impacto en la animación, ¿cierto? Entonces, pueden ser propuestas muy distintas, son naturalmente muy distintas, pero están en el campo, ¿cierto? Y independientemente de la propuesta que queramos desarrollar, cuando tenemos claro ese tema, yo ya sé por dónde me puedo ir, por dónde puedo ir investigando, ¿cierto? Yo no me voy a poner a, si yo quiero ser mecánico de motos, por decir cualquier cosa, yo no me voy a poner a leer sobre bicicletas, ¿cierto? Yo leo sobre, entonces, los componentes de un motor de una moto, cuáles son las diferencias entre unos motores y otros, porque ya tengo identificado que en ese contexto general hay unos temas en particular que ya me interesan. En el contexto de ustedes ya deben ir definiendo cuáles son esos temas particulares del contexto general que les interesa y sobre los cuales vamos a revisar esos antecedentes para ir construyendo la propuesta de investigación, porque entonces toda propuesta de investigación requiere eso, ¿cierto? Requiere el análisis, la gestión de información y requiere que logremos que esa información sea utilizada como fuente de consulta, ¿cierto? Pero también como sustentación del proyecto, porque ustedes posteriormente también se van a ir a recoger unas pruebas, se van a ir a recoger unos datos, se van a ir a recoger una información que les va a servir como base para poder llegar a unas conclusiones en cuanto a su proyecto particular de investigación. ¿Listo? Entonces, el tema básicamente termina sintetizando esos tres momentos que yo les pedí que fueran revisando, que tienen que ver con el problema, la pregunta y los antecedentes. Entonces, como les decía, vamos a tener muy presente que esa construcción de esa pregunta pues tiene esto, ¿cierto? Tiene unos criterios y sobre todo es supremamente relevante que se determine el alcance, que después del alcance se identifique el problema y luego las personas que están implicados y los lugares o el lugar donde se delimita o sobre el cual se desarrolla la propuesta. Entonces, ¿cuál es la importancia de construir una pregunta que sea clara, que sea concreta, pero que aborde la esencia de lo que queremos investigar? Esto es supremamente importante y por eso insisto mucho como en esos criterios muy esenciales que debe tener la pregunta, porque cuando eso está claro, ¿cierto? Así como la pregunta se desprendió del problema, en este caso, ¿qué le pudo haber pasado a este señor, a esta señora? Pues de pronto estuvo haciendo, no sé, su año rural, es una persona del área de la salud, lo mandaron para este municipio, ¿cierto? Poniéndonos acá en nosotros de chismosos, como para averiguar cómo identificó el problema, ¿cierto? Entonces, muy probablemente, digamos que se fue a hacer su año rural y está ligado al sector de la salud, identificó en ese municipio de Condoto, en el departamento de Chocó, que se morían muchos niños, ¿cierto? Y en su experiencia entonces le pareció que era algo muy recurrente, de pronto empezó a investigar y se dio cuenta que se morían más niños con respecto a la media de lo que pasaba en el país, ¿cierto? Entonces se identificó que entonces era un problema, que por qué pasaba más en la región, cuáles eran los factores que llevaban entonces a esa mortalidad infantil, ¿cierto? Muy probablemente ese fue el contexto, ¿cierto? El problema que que lo llevó a lograr identificar, el contexto que lo llevó a lograr identificar ese problema de investigación y a partir de ese problema de investigación planteó esta pregunta, ¿cierto? Y es que esa persona quería averiguar primero pues el alcance de esa propuesta, era cuáles, ¿cierto? No quiere curar, ¿cierto? Sino que él quiere por lo menos averiguar cuáles son esas causas, ¿cierto? ¿De qué? De la mortalidad infantil. Entonces miren que él después de que plantea el alcance de la propuesta, que es cuáles son de una conecta con el objeto de estudio y es las causas de la mortalidad infantil, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el alcance, tenemos el objeto de estudio,
¿cierto? ¿Cuáles son? Y luego las causas de la mortalidad infantil, el objeto de estudio y la población entre los niños de 0 y 1 año, ¿de dónde? Del municipio de Condota. Entonces, eso es la importancia de que nuestra linealidad y nuestra pregunta esté bien conectada con el problema de investigación. ¿Vamos bien? A ver, si no se durmieron los emojis. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Vamos bien, profe. Listo. Muy bien, gracias Sebastián. Bueno, gracias a todos los que contestan con los emojis. Entonces, una vez tengamos claro, ¿cierto? Esa pregunta de investigación y que cumpla como con esos criterios que venimos conversando, es importante que tengamos presente que de ahí igualmente se va a desprender un paso fundamental en la propuesta, que es la construcción de los objetivos, ¿cierto? Porque como ya tenemos claro por dónde nos vamos a ir, qué nos interesa investigar, cuál es la problemática que queremos abordar y cuál es nuestra pregunta, hasta dónde queremos ir, qué es lo que queremos hacer, es necesario que para responder a esa pregunta empecemos a diseñar un plan, ¿cierto? Como todo detective, si lo queremos ver así. Entonces, yo ya tengo mi pregunta, yo ya sé qué es lo que quiero averiguar, ahora se viene al interior de la propuesta ese cómo, ¿cierto? ¿Cuál va a ser mi paso a paso? ¿Cuál va a ser mi plan para yo poder resolver esa pregunta de investigación que tengo? Y ese cómo de la propuesta de investigación nace entonces a partir de los objetivos. Primero, porque ustedes en el objetivo general van a plantear la meta final, ¿cierto? Por eso el objetivo general se parece mucho a la pregunta de investigación, ya no planteado como pregunta, sino como meta de investigación, ¿cierto? Porque el objetivo general se termina convirtiendo en ese fin último de la propuesta, como hasta donde ustedes quieren llegar y donde usted dice, bueno, listo, si yo logro llegar a esto, me siento satisfecho, porque es hasta donde quiero llegar, hasta donde quiero averiguar, hasta donde quiero obtener información y es hasta donde me interesa construir mi propuesta, ¿cierto? Puede que queden temas para que otra investigación lo siga abordando, para que otra investigación lo siga profundizando, para que los contradiga si así lo quiere, pero esa es mi meta de investigación, ¿cierto? Y el objetivo general se termina convirtiendo en eso. Ahora, cuando yo tengo entonces ese objetivo general, los objetivos específicos se terminan convirtiendo en esas acciones o en ese paso a paso que yo desarrollo según el plan para poder llegar a esa meta, ¿cierto? Entonces, por eso los objetivos específicos no pueden ser más abarcantes que los objetivos generales. ¿Qué quiero decir con eso? Con esto lo que les quiero plantear es que ustedes no me pueden decir, por ejemplo, en un objetivo general, que el objetivo va a ser identificar, ¿cierto? Identificar el contexto de la animación 3D en Colombia. Entonces ustedes me están diciendo que el objetivo general es identificar algo, ¿cierto? Pero después ustedes en el objetivo específico me dicen analizar, comprender, que es algo mucho más complejo que identificar. Yo puedo identificar algo a partir de una recolección de información que no requiere, digamos que, gran esfuerzo en la gestión de esa información, porque a partir de lo documental yo puedo fácilmente identificar cuáles son, por ejemplo, las características de la animación 3D, ¿cierto? Como ustedes lo hicieron, por ejemplo, en la caracterización en el mapa mental, pero ya hablar de comprender, ¿cierto? De argumentar, de describir, por ejemplo, llegar al punto de argumentar por qué la animación asiática es mejor que la animación europea y su influencia en las universidades o en los centros de formación como el SENA debe estar orientada hacia el modelo asiático, ustedes están metiendo en un chicharrón muy grande, ¿cierto? Entonces es mucho más amplio yo tratar de argumentar algo, de comprender algo, que simplemente identificarlo o describirlo o explorarlo, ¿cierto? Es algo así como que es muy distinto usted manejar la bicicleta normal a ponerse a hacer trucos, a hacer piques, a hacer endos, ¿cierto? Entonces, los objetivos deben guardar esa linealidad. El objetivo general, esa meta, debe ser, digamos que lo más complejo, debe ser el más grande, ¿cierto? Debe ser el más difícil de realizar, mientras que los específicos, ahí sí deben ser los que me permitan llegar a él. ¿Qué quiero decir? Entonces, ahora sí, si mi objetivo general
empieza por comprender, empieza por analizar. Entonces, ahora sí, ¿cómo llego yo a comprender? ¿Cómo llego yo a analizar? Muy probablemente yo llego a comprender, yo llego a argumentar a partir de unas acciones más específicas, como lo podría ser describir, ¿cierto? Como lo podría ser explorar. Entonces, si yo logro explorar, yo logro identificar cosas, si yo logro describir cosas, muy probablemente eso me lleve a comprender, ¿cierto? Que era la meta principal. Listo. Entonces, es, eso es un enredo metodológico, ¿cierto? No lo vamos a terminar de abordar y de comprender en una sesión y en 10 minutos, pero es como para que tratemos de hacer el mayor esfuerzo ahí, ¿cierto? De que tratemos de reconocer que el objetivo general siempre va a ser como el más importante, ¿cierto? El más abarcante. Y los específicos, esas acciones que nos van a llevar allá. Entonces, si tomamos como ejemplo, acá nos dicen entonces que el objetivo general, como les decía, es ese fin último. Y por eso se construye, como les decía, con base en la pregunta de investigación. Miren que la pregunta, como lo veíamos, son ¿cuáles son las causas de la mortalidad infantil entre los niños de 0 y 1 año? Y el objetivo general es identificar las causas de la mortalidad infantil. Básicamente, la conexión aquí está en que se mantiene todo, el objeto de estudio, la población y los implicados, y lo que cambia es que aquí, para el lograr esto, para lograr comprender o identificar cuáles son esas causas, quiere llegar a su identificación, ¿cierto? Es decir, o la identificación, mejor dicho, le va a permitir llegar a esa pregunta de investigación, que era averiguar cuáles eran las causas, ¿cierto? Si él las identifica, pues logra comprender cuáles son esas causas, ¿cierto? Entonces miren que por eso la pregunta está conectada con esa meta final y se parece o está desarrollada desde ahí, ¿cierto? Nace de la pregunta como la pregunta nace del problema. Entonces, y me lleva a ella, ¿cierto? No solamente que nazca de ahí, sino que me lleva a ella, me permite resolverla. Entonces, acá tenemos el ejemplo de identificar las causas de la mortalidad infantil entre 0 y 1 año de los niños del municipio de Condoto, y esa meta final. Entonces, como precisamente es una meta, por eso les decía, es hasta donde yo quiero llegar, me indica, entre otras, que se construye pues con base en la pregunta de investigación, como lo veníamos hablando, pero que siempre debe iniciar con un verbo en infinitivo, me debe indicar el alcance, ¿cierto? Hasta donde yo quiero resolver, y me debe hablar de esas variables que están en juego, o ese objeto de estudio que estoy analizando. En este caso, las variables eran las causas de la mortalidad infantil y su impacto entre los niños que están en este rango de edad, ¿cierto? Eso es lo que se está tratando de analizar. Entonces, hay que tener presente esa conexión y que siempre esté basada en la misma. Si utilizamos ese ejemplo, mire que, por ejemplo, valga la redundancia, él quiere identificar. ¿Por qué? Porque esa identificación le va a permitir llegar a esto, ¿cierto? A esa pregunta por cuáles son esas causas. Y a su vez, ¿cómo va a lograr esa persona identificar? Bueno, lo va a poder hacer a través de este objetivo específico, que es caracterizar. Entonces, ¿qué es caracterizar? ¿Yo cómo puedo caracterizar? Yo puedo caracterizar las causas de esa mortalidad infantil a partir de informes médicos, ¿cierto? Que están en el Ministerio de Salud o que están en el hospital y que me reportan de qué se murieron, si murieron de 3 meses, de 4, de 5, cuál es el reporte médico que dice el reporte médico de por qué se murieron, qué fue lo que pasó, ¿cierto? Entonces, él puede lograr esto, esa acción, caracterizar, y si logra caracterizar a través de leer esos informes, a través de esos datos que logre recoger, va a poder llegar a esto, a identificar esas causas, y esa identificación lo va a llevar a comprender cuáles fueron, ¿cierto? Entonces, ahí pues solamente tenemos un ejemplo, pero podríamos plantear otro. Aquí dice caracterizar, ¿cierto? Y ojo, para que revisemos la conexión, la caracterización de una vez me lleva a una forma de recolectar información, ¿cierto?
es decir, a una técnica. Él aquí dice que quiere caracterizar. ¿Y la técnica de recolección de información qué es? Leer esos informes. ¿Y leer esos informes cómo se llama eso? Para que lo vayan anotando, se llama análisis documental, que es generalmente la técnica por excelencia que se utiliza para producir investigaciones de tipo precisamente documental, ¿cierto? Cuando no son investigaciones que se busquen ser aplicadas o que requieran de entrevistas, de talleres, de conversatorios, sino que se pueden resolver netamente desde la gestión de documentos, la recolección de información. Esa técnica de recolectar o de gestionar la información se llama análisis documental. Entonces, en este caso lo hicieron a través de un análisis documental, ¿cierto? Que fue leer esos registros médicos, pero también una técnica para lograr esto mismo podría haber sido aplicar unas entrevistas, ¿cierto? Aplicar entrevistas a las madres de los niños que murieron en el municipio de Condoto en el año en el que se desarrollaba la investigación. Si él lograba aplicar esas entrevistas a esas madres, eso también, junto con los informes, lo va a llevar a qué? A identificar, ¿cierto? Si habláramos de que tuviera dos objetivos específicos. Pero lo que quiero es que tengamos presente que entonces los objetivos nos llevan, por un lado, al objetivo general, ¿cierto? A lograr eso que queremos, esa meta en el objetivo general, y a su vez los objetivos específicos nos marcan unas técnicas. En este caso, para ese segundo objetivo, que era que está ligado a consultar a las madres que perdieron esos niños y que hacen parte de ese categoría de muertos pues, en contexto de la mortalidad infantil. ¿Qué pasaría entonces ahí? ¿Cierto? Esas madres también se convierten en una fuente de información. ¿Y cómo se llamaría esa técnica? Contrario a la de irse a leer los registros y los reportes de muerte de esos niños y de esas niñas. ¿Cuál sería la técnica ahí con las madres? Sería la entrevista, ¿cierto? Entonces, miren que los objetivos también me van marcando qué técnicas voy a utilizar yo para recolectar información. Y ustedes pueden, según entonces, vayan desarrollando ese objetivo general y esos objetivos específicos, van a ir encontrando cuáles son esas técnicas de recolección de información que a su vez les van a permitir lograr concretar esos objetivos específicos que los llevan a la resolución de ese objetivo general. Entonces, las técnicas son múltiples y hacia allá vamos, porque ya estamos entrando entonces en ese contexto metodológico en la investigación, en preparar ese cómo de la investigación, ¿cierto? A partir de esos objetivos y el diseño de esa ruta metodológica. Bueno, ¿qué tipo de investigación tengo yo? ¿Qué enfoque le voy a dar? ¿Qué profundidad le quiero dar? ¿Qué metodología voy a utilizar? ¿Con qué método voy a recolectar o qué método voy a utilizar para la gestión de la información? ¿Y qué técnicas voy a utilizar precisamente para recolectarla, para tener esa información en mis manos, para tener esas pruebas, esos datos en mis manos? ¿Cierto? Entonces, esas técnicas son múltiples, son las entrevistas, los análisis documentales, pero también son los talleres, los conversatorios, las fotografías, eh, eh, las discusiones situadas, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a ir descubriendo, son múltiples técnicas que podemos utilizar también para ir recolectando e ir gestionando la información. ¿Vamos bien? Sí, señor. Todo muy bien, muchísimas gracias compañeros, compañeros. Entonces, ya vamos a ir pensando pues como en el cierre de este segundo momento y si es el caso pues abrir un espacio para las dudas, las preguntas, resolver, revisar si quieren cosas. eh, pero entonces vamos a tratar de ir aprovechando muchachos que ustedes son bastante juiciosos, ir avanzando, ¿cierto? Para que tengamos base eh, en cuanto a lo que se viene en la construcción de la propuesta. Entonces, si nosotros revisamos acá, volvamos acá, si nosotros revisamos acá, podríamos decir que ya ponemos o ya tenemos, ¿cierto? Unas orientaciones en esto.
Recuerden, de esto nos preocupamos más adelante. Cuando ya tengamos claro todo esto, ya es mucho más fácil hacer ese resumen, esa introducción y lo que queremos plantear. Ahora, bueno, se me había olvidado, lo que pasa es que esto está otra vez acá abajo. Además de esto, debemos ir pensando en la justificación de nuestra propuesta de investigación. Para que no nos enredemos, la propuesta de investigación, la justificación, perdón, de la propuesta de investigación, básicamente es el momento en el que ustedes cuentan la relevancia, ¿cierto? La importancia, el impacto que tendría aplicar esa propuesta o seguir desarrollando temas ligados a lo que se está proponiendo, a lo que se está investigando, a los resultados de investigación que se llegaron o que se buscan, a los que se buscan mejor llegar, porque la justificación de alguna u otra manera es presentar, ¿cierto? Pero de una manera argumentativa, de una manera persuasiva, su propuesta de investigación. Es como decirle a ese otro que lo que usted está haciendo es relevante, es importante y no es cualquier cosa, ¿cierto? No es algo que pueda resolver fácilmente o que se pueda consultar en cualquier parte y listo, que no tenga mayor importancia, mayor impacto, sino que es precisamente el momento en el que ustedes, me disculpan como la palabra, pero es como vender, ¿cierto? Como si ustedes estuvieran en este programa que se me olvida el nombre, que es como que unos emprendedores van y hay unos señores que tienen mucho dinero y son como unos inversionistas y ellos dicen, bueno, yo tengo esta propuesta y esto me lo inventé porque esto, lo otro, ¿cierto? Es como ese momento donde ustedes persuaden a ese otro de que ustedes están haciendo algo relevante, algo que va a tener impacto, ¿cierto? Y no es cualquier cosa, ¿cierto? Y que vale la pena apostarle como a ello. ¿Es claro? Listo, muy bien. Entonces, tener presente que vamos ahí, ¿cierto? Es como que el llamado a que vamos desarrollando este tema y vamos a entrar aquí en esta parte para que podamos ir cerrando con el tema del marco teórico y a propósito del tema de los antecedentes, ¿cierto? Que básicamente son tareas similares, el tema de la gestión de la información, del análisis, de la consulta, son temas similares que nos permiten, por un lado, revisar el estado actual de la temática, pero por el otro también ir diseñando, ir ya de una vez afianzando, como si fuera una construcción de una casa, las bases de nuestra propia propuesta, ¿cierto? La estructura de nuestra propia propuesta. Entonces vamos acá y vamos a abordar este tema, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de enfoque, de nivel y de tipo de investigación, es simplemente para que, como cuando compramos, no sé, un electrodoméstico, un vehículo, tengamos como el manual de usuario, ¿cierto? En el contexto de la investigación, es como si intentáramos de una vez en la propuesta decir qué es lo que nos interesa, por eso hablamos de un enfoque, ¿cierto? Si nos interesa más procesos de orden interpretativo, comprensivo, eh, de orden más, digamos que asociado a las percepciones de las personas sobre las cosas, entonces tenemos una investigación que es más cualitativa, pero si a nosotros nos interesa un tema que está más ligado a lo estadístico, a lo numérico, a lo experimental, a lo matemático, a lo científico, muy probablemente tenemos una investigación que tiene un interés más cuantitativo, ¿cierto? Que es como más como de la forma en la que se hace o se ejecuta lo que llamamos las ciencias exactas, las matemáticas, la física, la química, ¿cierto? Que es un tema de que una fórmula siempre tiene que dar lo mismo, no puede dar resultados diferentes, porque es un tema, digamos que muy controlado, ¿cierto? Mientras que las investigaciones de orden cualitativo no pueden ser como tan controladas, no son tan experimentales, sino que son más del orden del humano, de la forma en que percibimos las cosas, las interpretamos, las resignificamos, y cierto, son más del orden entonces de la comprensión y de la interpretación. Ahora, si a ustedes les interesa las dos, pues tienen una investigación mixta, ¿cierto? No hay que complicarse. ¿Qué quiero decir con esto? Y a mí me gusta, pues ustedes me disculparán si podrán decir, pues, bueno, usted, pues, porque utiliza unos ejemplos tan bobos, no es que yo crea que ustedes cognitivamente
¿cierto? Pero a mí me gusta utilizar unos ejemplos muy de, digamos que de lo popular, porque yo creo que eso lo comprendemos todos y nos llega a todos, ¿cierto? No quiere decir que no haya un rigor académico. Muchas veces ponerlo complejo en palabras simples es verdaderamente lo, lo el reto, es cierto, es verdaderamente el reto para uno como profesor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto del enfoque en la investigación? Vámonos al contexto de una investigación de orden deportivo, ¿cierto? Que es como algo con lo que todos estamos familiarizados. Entonces, si resulta que por algún motivo nos interesa investigar, ¿cierto? Un tema ligado a la selección colombiana de fútbol, ¿cierto? Y yo tuviera una investigación cuantitativa, yo lo que haría es, por ejemplo, analizar eh, particularmente los datos que me permitan, según el contexto y el tiempo en el que yo quiera hacer la investigación, esa información. ¿Qué quiero decir? Que si yo lo que quiero es analizar eh, eh, el tema de la selección colombiana de fútbol en los últimos 3 mundiales y cuántos partidos ganó, cuántos partidos perdió, contra quiénes se enfrentó, en qué lugares los hizo. Muy probablemente, si mi enfoque es más cuantitativo, más matemático, yo me puedo ir simplemente a analizar una información que es la siguiente. Yo tengo que averiguar, bueno, listo, entre estos últimos 3 mundiales, cuántos partidos de eliminatoria jugó la selección Colombia. Jugó, por decir cualquier cosa, jugó 200, ¿cierto? Bueno, de los 200, que es la información general, ¿cuántos ganó? Ganó 120. ¿Cuántos empató? Empató 40, ¿cierto? Ahí tenemos ya 160 y perdió otros 40, ahí tenemos los 200, ¿cierto? Entonces, yo tuve que haber gestionado una información, buscado una información, consultado una información que me permitiera a mí partir de ahí. Bueno, en este periodo de tiempo se jugaron 200 partidos, de 200 partidos ganamos tantos, empatamos tantos, perdimos tantos, jugamos de local tantos, jugamos de visitantes tantos. Entonces, es una investigación de orden más estadístico, más matemático, ¿cierto? Más cuantitativa. Ahora, si ustedes también ligado al tema de la selección y de los procesos de los últimos mundiales de fútbol, lo que quieren hacer es averiguar la percepción de la gente, ¿cierto? Eso es muy distinto, eso usted no lo va a encontrar en un libro ni en un reporte, y le interesa a los matemáticos si fueron 60, si fueron 20, si fueron 40, sino que muy probablemente que usted se va a ir es a entrevistar personas o que hayan ido a los mundiales, particularmente a ver a la selección cuando se clasificó, o que hayan estado en los partidos de eliminatoria, no sé, en Barranquilla, ¿cierto? Es muy distinto usted decir que va a entrevistar a una persona y que le va a preguntar por su percepción particular, por su experiencia particular, que eso usted no lo puede medir, ¿cierto? Usted no va a decir, no, el hincha dijo que estaba 20% feliz. Pues eso no existe en lo humano. Usted está feliz o no está feliz, ¿cierto? Y eso no se puede medir en números. Entonces, si usted ya lo que quiere es ir a conocer la percepción de la gente, la interpretación de la gente, el análisis de la gente, lo que dice la gente, ya usted tiene una investigación más cualitativa, ¿cierto? Si lo aterrizamos al contexto de la animación, si ustedes quieren desarrollar una propuesta que implique hacerle unas entrevistas a animadores expertos o animadores con más de 5 años de experiencia en el campo de tal tipo de animación que a ustedes les interesa, si ustedes les van a preguntar por su percepción, ¿cierto? Muy probablemente tengan un tema más cualitativo, porque ustedes van a permitir que ellos hablen desde su experiencia, desde su particularidad, desde sus sensaciones, ¿cierto? Desde su ser, ¿cierto? Y ahí ustedes van a tener que interpretar información de orden cualitativo. Mientras que si ustedes se quieren ir, es averiguar un tema de qué tipos de aplicaciones, no sé, software, aplicaciones, empresas, estudios gráficos conoce un animador, y usted le va a aplicar un cuestionario cerrado que simplemente él pueda decir sí, no, sí, no, sí, no, o A, B, C, D. Muy probablemente usted tenga una información más cuantitativa, porque la información, los datos, las pruebas que usted va a recoger, pues van a ser de orden más estadístico, de los cuales le van a decir que de 100 animadores que le contestaron sus preguntas, el 30% dice sí, el 40% dice no, pero entonces es una información más controlada, ¿cierto? Vamos bien ahí con lo del enfoque de la investigación, de qué es un enfoque y por qué es importante definir y contar qué enfoque tenemos. Sí, señor.
Sí, bueno, muy bien. Entonces, básicamente es eso, es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Que el cuantitativo busca más medir, ¿cierto? Por eso busca o utiliza unas herramientas más estadísticas y más matemáticas. Mientras que el cualitativo busca más interpretar, busca más es describir cómo van las cosas, cómo las percibe la gente, cómo las siente, ¿cierto? Y obviamente puede utilizar algunos datos, no quiere decir que sean excluyentes, pero el interés principal es de orden interpretativo, ¿cierto? No le interesa darle tanta relevancia o los resultados no se van a comunicar solamente desde lo numérico. Y obviamente si tenemos uno mixto es porque estamos mezclando ambos enfoques. Entonces ahí tenemos el enfoque, la importancia pues de acá de desarrollarlo bien y vamos a ir finalizando con esto, con el nivel y el tipo de investigación. Esto la verdad es sencillo. El nivel pues básicamente tiene que ver con la profundidad, ¿cierto? Como cuando hablamos de los objetivos, tiene que ver con la profundidad de la investigación. ¿Yo qué les recomiendo? Por el tiempo que tenemos para construir la propuesta, pues tratemos de que la investigación, el nivel de investigación, sea más de corte exploratorio o descriptivo, ¿cierto? Si ya de pronto es un tema que hemos investigado, que tenemos ya información, ya hemos desarrollado alguna propuesta o hemos consultado, pues ya vámonos entonces a lo explicativo, a lo interpretativo, pero tratemos de que muchas veces, muchachos, muchas veces es mejor abarcar poco, pero hacerlo bien y con rigurosidad, que tratar de abarcar mucho, ¿cierto? Y después empezar a inventar resultados, a inventar información, a decir cosas que en realidad no se consultaron o sobre las que no se pueden tener pruebas o no son pruebas reales y termina siendo la investigación como un Frankenstein, ¿cierto? De una cosa para un lado, otra cosa para la otra, entonces no, es mejor ir teniendo un alcance claro y por eso es de los objetivos que nos marcan el alcance, ¿cierto? Hasta dónde queremos llegar, es importante que en el nivel de investigación tengamos presente cuál es la profundidad que le queremos dar. Si en el nivel exploratorio estamos, pues muy probablemente queremos es observar cosas, rastrear cosas, indagar procesos, comparar eh, eh, situaciones, ¿cierto? Como contexto de la animación antes y después del impacto de la IA, ¿cierto? Desde una perspectiva exploratoria. ¿Cómo exploro yo? A partir de otras investigaciones que otros ya hayan hecho, a partir de la conexión con unos contextos semilleros, personas, animadores, animadoras que ya hayan investigado eso. Entonces, y si es descriptivo, pues obviamente, pues busca más que todo escribir eso que me interesa investigar a partir de la observación, del rastreo, de la pregunta, de la indagación, también de la comparación. Miren que se parecen mucho, aunque el descriptivo es un poquito más profundo que el exploratorio, pero yo les recomiendo que como hasta ahí, ¿cierto? Para que lo hagamos bien y tengamos muy claro el alcance de la propuesta. ¿Listo? Entonces, ojo, ir definiendo el nivel de la investigación o si son ambas, ¿cierto? Porque hay investigaciones que pueden ser, por ejemplo, exploratorias descriptivas o descriptivas analíticas, ¿cierto? No hay problema tampoco, ¿cierto? O exploratorias analíticas, está bien, ¿cierto? Está bien siempre y cuando lo hagamos como con responsabilidad, ¿cierto? Y teniendo muy claro verdaderamente hasta dónde nos alcanza a llegar la propuesta. Entonces ahí tenemos el nivel y el tipo de investigación. Perdón que es que tengo como una pequeña tos. Entonces, el tipo de investigación, para acá el material oficial no nos lo presentan, pero para que no nos compliquemos, eh, esencialmente son dos, ¿cierto? Generalmente en el contexto de la investigación se hablan de dos tipos de investigación. Usted tiene investigaciones documentales, que son investigaciones que son principalmente teóricas, ¿cierto? Que son principalmente de corte histórico, de corte documental, ¿cierto? De corte precisamente documentales o tiene investigaciones de tipo aplicada. ¿Qué quiere decir aplicada? Que es como lo que más nos interesa en el contexto de la formación profesional integral para el trabajo en la animación 3D y en los programas todos del SENA, y es que sea aplicada, es decir, que pueda tener un efecto. Es muy distinto a una investigación que se quede netamente en lo teórico a una investigación que pueda ser aplicada y sobre la cual se pueda demostrar que optimiza, que mejora, que impacta, que cambia algo.
No sé si vieron hace poco en uno de los cenas, no sé si ustedes pues consulten de pronto a veces noticias o escuchen noticias, pero salió de un semillero, creo que es de un semillero, un, un palillo de azúcar, ¿cierto? Los que tomen tinto de pronto están muy familiarizados que usted cuando se compra un tinto, pues se lo sirven y le dan un palito que generalmente es de plástico, ¿cierto? En este caso ellos lo que hicieron en ese cena, lo que hicieron es que el palito es el azúcar, o sea, no hay que echarle azúcar y revolverlo, sino que el palito es el azúcar, es decir, que el palito se va desintegrando a medida que usted revuelve y ya le queda ahí disuelto y se desaparece el palito, pues por así decirlo, ¿cierto? Entonces es algo muy innovador, pero entonces eso es un ejemplo de una investigación aplicada, ¿cierto? Que resolvió un problema, contribuye a reducir el impacto del medio ambiente en ese tipo de consumo de alimentos y es una propuesta aplicada, ¿cierto? Se puede experimentar, se vuelve una realidad, tanto que ya se está comercializando ese producto, ¿cierto? Y así, pues muchos ejemplos. Si ustedes quieren decir que utilizando tal aplicación o tal metodología en la construcción de animaciones se reducen los tiempos, se optimiza la calidad de la producción o de la pieza, ustedes también pueden demostrar eso y eso es aplicado, ¿cierto? Es demostrar que lo que ustedes están diciendo, que utilizando tal metodología y tales programas se puede llegar a tales resultados en menos tiempo, con mejor calidad, etcétera, ¿cierto? Entonces va como por ahí, como para darles unos ejemplos muy distintos, hablar de una investigación que sea netamente documental a una investigación aplicada. Sin embargo, esas son las dos posibilidades que tenemos, ¿cierto? Entonces, esto pues ya depende de la naturaleza de sus propuestas. Ustedes deben ir definiendo cuál naturaleza tiene la propuesta y cuál es el alcance que queremos darles. Si es netamente documental o es una investigación que va a llegar a ser aplicada. ¿Listo? Listo, muchachos, muchachas. ¿Vamos bien? Sí, señor. ¿Es claro? Bueno, muy bien. Entonces yo creo que ya el próximo encuentro sincrónico podemos ir dándole el, el desarrollo a la parte metodológica, ¿cierto? A la parte de ir seleccionando un método, de función de ese método, ir diseñando las técnicas con las que vamos a recolectar información, es decir, qué es lo que más nos sirve, si nos sirve más el, el análisis documental, si nos sirve más el conversatorio, si nos sirve más el taller, si nos sirve más la entrevista, el formulario, el cuestionario, ¿cierto? Eso ya, esa parte metodológica es la que vamos a ir construyendo, pero creo que tenemos unas buenas tareas y unas buenas responsabilidades en la construcción de este avance de la propuesta. No sin antes, entonces muchachos, muchachas, les quiero invitar a que tengamos presente este tema que está en el material de formación que tiene que ver con la gestión de la información. Como la idea es que una vez ustedes tengan esto claro, ¿cierto? La tarea es ir arrancando por acá la próxima, ¿cierto? Lo amarillo es como las tareas y lo otro es, bueno, si tenemos eso claro, vamos a ir revisando esta parte, el marco teórico, para que de una vez ese marco teórico nos conecte y nos dé la estructura para lo que veníamos hablando, la parte metodológica, ¿cierto? La parte de las muestras y de cómo vamos a recolectar esas pruebas, esos datos, esa información. Entonces, cuanto al marco teórico y sobre todo en cuanto a la revisión que estaban haciendo de la temática, ¿cierto? De qué han dicho otros sobre eso que a ustedes les interesa, es importante el tema de la gestión de la información, porque no nos sirve buscar en cualquier parte, ¿cierto? Hay que tratar de buscar en fuentes de información que sean confiables y para eso existen los repositorios. Entonces, esto lo vamos a ampliar la próxima clase, pero es importante que ustedes tengan presente que, por ejemplo, nuestra institución SENA tiene un repositorio, que es en ese repositorio pues hay información confiable que cumple con los estándares técnicos nacionales e internacionales y que ahí hay información pues especializada que ustedes la pueden buscar de manera confiable, ¿cierto? No es cualquier cosa que esté en internet donde se sube cualquier cosa y que esa información ustedes la pueden buscar de dos maneras, ¿listo? O por palabras claves, voy a poner aquí en cualquier cosa, ¿cierto? Que la palabra clave es animación 3D. Ustedes pueden buscar libros, entrevistas, ¿cierto? De todo, artículos,
por palabras clave, ¿cierto? En este caso yo le puse que la palabra clave era la animación 3D, o por autores, ¿cierto? Resulta que ustedes ya conocen un autor o una autora, un estudio que les parece lo mejor del mundo, tal, entonces ustedes buscan por ahí, por el nombre del autor, el nombre de la autora, el nombre del estudio o de la entidad, la institución que quieran consultar para poder empezar a gestionar información desde ahí. La invitación es que lo hagamos desde acá, ¿cierto? Desde nuestra biblioteca digital o como nos lo plantea el mismo material de formación desde Google Académico, que es como un Google, pero también ya más con la información más filtrada, más académico, como lo dice el mismo nombre, y más confiable en la información que se presenta. Listo, entonces también utilicemos Google Académico si, para complementar lo que busquemos en la biblioteca Sena con las mismas características, ¿cierto? Por palabras claves o por autores. Listo. Eso nos va a permitir la construcción o seguir fundamentando o ya darle cierre a los antecedentes o a ese apartado de el estado actual de la temática, ¿cierto? Que básicamente es que han dicho otros sobre eso que yo ya descubrí, que es lo que me interesa investigar, que es lo que me interesa hacer, y el marco teórico que ya termina siendo, ¿cierto? Ya la estructura de su propia propuesta, los conceptos, los términos, los fundamentos, que son los más importantes, pero ya de su propia propuesta, ¿cierto? De su propia estructura. Entonces, por eso acá lo podemos ver. El marco teórico es su estructura conceptual, es la sustentación de su propuesta, de lo que usted quiere decir, y por eso su marco teórico reúne sus teorías, sus conceptos, sus enfoques, sus fundamentos, eso que usted quiere o que todo el tiempo en la investigación es lo que se está tratando de interpretar, de explicar y de analizar, ¿cierto? Y los antecedentes son esas investigaciones previas que están relacionadas con lo que usted quiere hacer, con lo que usted descubrió que quiere investigar y que han producido otros. ¿Qué les quiero decir con eso? Por ejemplo, un estudiante de animación digital que, por ejemplo, tenía una propuesta ligada a los videojuegos, entonces, por ejemplo, todo el tiempo a mí me hablaba de ecosistemas. Muchachos, para mí ecosistemas tenía que ver con algo de las ciencias naturales, ¿cierto? Porque para ustedes de pronto es algo muy familiarizado, con lo cual ustedes están muy familiarizados, pero para mí o para otra persona que no se mueva en el contexto de la animación, no. Y recuerden que en la producción del informe hay que tratar de que todos esos términos que se que hacen parte de la estructura de la propuesta estén bien definidos para que quien los lea, quien quiera aplicar, quien quiera continuar, pues sea suficientemente clara la información que ustedes presentan, ¿cierto? Entonces, en el marco teórico, entonces ese estudiante ya definió, yo me fui a revisar el marco teórico y yo estaba confundido, yo que ecosistemas, esto me hablas de videojuegos y él por ninguna parte me está hablando del impacto que tienen las empresas que producen videojuegos, sino que él me está hablando de otra cosa, pero ¿por qué me habla de ecosistema? Ecosistema, yo pienso es en árboles, fauna, flora, ¿cierto? Entonces ya yo me fui al marco teórico y ya me decía ecosistemas. Los ecosistemas tienen que ver con ta, 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 ta. Entonces, cuando yo ya leí ahí lo que él me decía, que los ecosistemas en los videojuegos son las formas que se utilizan o los ambientes virtuales que se generan, ta, 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 yo ya, bueno, ya, ¿cierto? Ya por ahí cuando yo ya leí ecosistema, yo ya sabía que no me estaba hablando de sapos, de ranas, de culebras, sino que, ni de árboles, sino que me estaba hablando de un tema que tiene que ver con el mundo de los videojuegos, ¿cierto? Entonces, es eso, en el marco teórico es ir definiendo, ir poniendo la estructura, sus términos, sus fundamentos, lo que hace parte en esencia de su propuesta de investigación. Compañeros, compañeras, de esta manera entonces vamos terminando el encuentro sincrónico del día de hoy. Espero que haya sido muy provechoso, que hayamos generado procesos de aprendizaje para la construcción de esa propuesta de investigación y iniciamos el tercer y último momento, que es la resolución de dudas. En cuanto al segundo momento, vamos bien, es claro, para darle paso a los compañeros. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos, Oscar y Sebas, en ese orden. Hola, profe. Bueno, profe, yo tengo una pregunta. Su merced nos va a compartir ese archivo, el cual le estamos visualizando, y dentro de ese archivo vamos a generar un avance, el cual usted nos va a sombrear con color amarillo y con color verde lo que queda posterior a la investigación.
¿Fue lo que entendí o estoy errado, profe? Gracias. Oscar, no, pues yo se los voy a compartir como de manera complementaria, ¿cierto? Pero recuerde que ese material está en Sayuna, eso fue parte de lo que realizamos la clase anterior. Cuando ustedes entran acá por fase 2, actividad proyecto 4 y entran al material de formación, van a encontrar pues esta información. El problema con este tema del material de formación es que se descargan unos archivos y con unos códigos, finalmente eso descargado no se puede ver, o yo no sé la forma de visualizarlos, pero entonces este material, por ejemplo, que estamos viendo de fundamentos, es este, ¿cierto? Que esto ya no está oculto, esto ya ustedes lo pueden ver. Como les digo, entrando por fase 2, actividad de proyecto 4, material de formación. Y ahí mismo está la guía. Y en la guía, acá están las dos actividades de investigación. El mapa mental, que era la primera, está acompañada, acá lo pueden ver, del anexo y del instrumento de evaluación para que ustedes los descarguen, lo visualicen, los observen, sepan qué es lo que se les pide, cuáles recomendaciones se le hacen al respecto antes de enviarlo. Y lo mismo con la propuesta de investigación. En este caso, este archivo es este anexo, ¿cierto? Esto que nos dicen aquí, que el anexo es este archivo. Y en este archivo, en ese anexo, es que cada uno de ustedes me va a entregar su propia propuesta de investigación. Listo, lo mismo. Ahí tienen el anexo, que es el archivo, y tienen el instrumento para que sepan qué es lo que se les va a pedir, que eso fue lo que revisamos en la sesión de presentación, la clase anterior. ¿Es claro? Ahí. Esperen, yo vuelvo. Oscar, ¿es claro? Qué pena que me salí involuntariamente. Oscar, hola. Sebas, adelante. Lo que estaba diciendo mi compañero era que en la próxima entrega de anexo toca entregar solamente donde está la franja amarilla o es todo el archivo. No, no, es que ustedes, recuerden, ustedes deben entregar en la fecha en la que acordamos, que si no estoy mal es el 28 de noviembre del próximo mes. Ahí ustedes me entregan el archivo con todo, ¿cierto? Pero trabajamos acá, digamos que con mi propio formato, es para que ustedes tengan presente lo que deben ir desarrollando. No es que me tengan que entregar el avance, ¿cierto? La invitación es para que no los coja el día. La próxima clase, como ya yo voy a entrar a explicar esto, pues para que estemos a la par, traten de ustedes ya tener esto listo. ¿Me hago entender? Pero no es que me lo tengan que entregar. Ah, listo, profe. De hecho, yo tengo un pequeño problema porque antes de iniciar pues, las clases de investigación, yo subí el trabajo del mapa mental como el 14 de agosto y intento subir el trabajo, pero no me deja. No sé si existe la posibilidad de subirlo por correo. No, Sebas, hágale que yo le revierto la entrega. Ahí le queda como un segundo intento y ya sube el documento actualizado. ¿Listo? Listo, profe. Dale. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? El Kin Andrés también necesita lo mismo, que le revierta la entrega. Profe, Hola, Oscar. sí es que me quedé sin audio, profe, y el archivo, pues, para uno guiarse con el tema de los colores y eso, ¿dónde lo plasma usted o dónde sube el link para uno poderlo observar? No, Oscar, es que la invitación es que, o sea, lo importante no es mi archivo, lo importante es que ustedes tengan presente cuáles son las etapas que hay que ir adelantando. O sea, yo les puedo mandar esto, pero Listo. es lo mismo que ustedes pueden descargar, es para que ustedes tengan presente qué es lo que deben ir adelantando. Listo, profe, bueno, Es porque gracias. finalmente el archivo está vacío, ¿cierto? El archivo no tiene nada.
Sí, sí, señor, sí. Listo. Bueno, listo. Y Elkin, hágale que también entonces yo le revierto la entrega para que pueda subir el documento actualizado igualmente a Sebastián. Listo. Bueno, compañeros, Listo, profe, compañeros, gracias. compañeras, ¿alguna duda? ¿Está bien? Por el momento, todo bien. Bueno, un placer entonces. Nos vemos la próxima, en el próximo encuentro sincrónico. Que tengan una feliz noche. Quedo atento entonces al chat, al correo, ahí se los dejé en el chat. También pues en el chat de la videollamada. Y, y bueno, ahí vamos avanzando. Espero que las propuestas de investigación sean bastante interesantes. Y por la cantidad y por la presencia y por los aportes, yo sé que este proceso nos va a salir muy bien. Listo, que tengan una feliz noche. Mañana les monto la grabación y el resumen. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con todo el gusto. Saludos.